Bien, este es el video número 13 para segundo año. En este video vamos a comenzar con un tema nuevo. Les pido como siempre que vayan copiando todo lo que va apareciendo en las distintas pizarras de este video en sus carpetas. En esta primer pizarra vemos un texto con el título de Two Cities I Like, dos ciudades que me gustan. Y vamos a leer, obviamente, sobre dos ciudades, que son Buenos Aires y en Argentina, obviamente, y Melbourne es una ciudad que queda en Australia. Cuando tenemos un texto de este tipo, que va a hablar de dos ciudades, va a estar describiendo estas dos ciudades y esperamos encontrar muchos adjetivos, ¿sí? Los adjetivos nos ayudan a describir cosas. Bien, voy a ir leyéndolo. Ustedes, una vez que lo copiaron en sus carpetas, también pueden hacer todas las anotaciones en castellano que consideren necesarias. Dice así: Buenos Aires in Argentina and Melbourne in Australia are important cities with lots of attractions. La ciudad de Buenos Aires en Argentina y Melbourne en Australia son ciudades importantes con muchas atracciones. Buenos Aires is bigger and of course noisier. La ciudad de Buenos Aires es más grande y, por supuesto, más ruidosa. Because the traffic is really worse than in Melbourne. Porque el tránsito, ¿sí? La cantidad de vehículos, es realmente peor que en Melbourne. Hay más autos, hay más gente, ¿sí? Luego dice, the center of Buenos Aires City is greener because of its parks. El centro de la ciudad de Buenos Aires es más verde, greener, por sus parques, la cantidad de parques. And many of its buildings are more historical. Y varios de sus edificios son más históricos. Porque Buenos Aires es más antigua que Melbourne, es una ciudad más antigua. On the other hand, por otro lado, Melbourne is safer, quieter and cleaner. La ciudad de Melbourne es más segura, más tranquila y más limpia. And its transportation system is better, more modern and more comfortable. Y su sistema de transporte, estamos hablando de Melbourne, es mejor, más moderno y más cómodo. Bien, como les dije, es un texto que describe, en realidad está comparando dos ciudades y por eso vemos la presencia de muchos adjetivos que justamente los tienen subrayados. En la pizarra siguiente vamos a estar comenzando a trabajar con este tema, que justamente es adjetivos y la forma comparativa de los mismos. Cómo comparar usando adjetivos. Bien, y en esta segunda pizarra vamos a ver un poco cómo trabajar con la forma comparativa de adjetivos. Bueno, les voy a pedir que cuando copien esta pizarra, esta y la que viene, donde vamos a estar trabajando con lo que serían las reglas ortográficas para la forma comparativa de adjetivos, primero vamos a entender algo. Los adjetivos, obviamente, como dijimos, describen cosas, objetos, sustantivos, personas, pueden, y también obviamente los podemos usar para comparar. Lo hacemos en castellano y también lo hacemos en inglés. El texto que leímos en la pizarra anterior tenía muchos adjetivos y la mayoría de esos adjetivos los vamos a estar usando en esta especie de cuadro para explicar los ejemplos. Lo que les voy a pedir entonces es que cuando copien esto en sus carpetas también copien la explicación que yo voy a dar de cada cosa, en castellano obviamente, ¿sí? Porque es importante que entiendan bien las reglas. A ver, vamos a empezar entonces con el primer caso, caso A. Esto tiene como título One Syllable Adjectives, o sea, los adjetivos de una sílaba, o también podríamos decir adjetivos cortos. Un adjetivo corto, como por ejemplo clean, este aparecía en el texto, que quiere decir limpio,
O safe, que también aparecía en el texto, que es seguro o segura. Bien. Fíjense cuál sería la forma comparativa. Miren, de clean, cleaner, que quiere decir más limpio. Más limpio, y siempre lo voy a acompañar cuando lo estoy comparando por el than, cuya traducción sería que. Entonces, clean es limpio, pero yo digo cleaner than, estoy diciendo más limpio que. En el texto decíamos que Melbourne is cleaner than Buenos Aires. La ciudad de Melbourne era más limpia que la ciudad de Buenos Aires. Fíjense entonces, agrego para la mayoría de los adjetivos de cortos, ¿qué le agrego a clean? La terminación ER. Entonces, agrego la terminación ER para la forma comparativa de un adjetivo corto. ¿Sí? Después van a ver que con todos los adjetivos cortos pasa lo mismo. Vamos a estar haciendo ejemplos en la pizarra que viene. ¿Qué pasa con safe? También es un adjetivo corto, pero a diferencia de clean, safe ya termina en E. Entonces, cuando hay un adjetivo corto de una sílaba que termina en E, su forma comparativa solamente la voy a formar agregando la R. Entonces, safer sería más seguro, safer than. Siempre el than, no se olviden. Acá pongo comillas, pero va than. ¿Sí? Entonces, primer caso, adjetivo de una sílaba. ¿Qué hago? Agrego la terminación ER. Si el adjetivo ya termina en E, solo voy a agregar la R para obtener la forma comparativa. Lo que en castellano nosotros decimos, lo decimos con dos palabras, con más o con menos, ¿no? Más limpio, más seguro. Bien. Vamos al segundo caso, B. Dice, adjectives ending in Y. Acá estoy diciendo, adjetivos, estamos hablando siempre de adjetivos cortos, adjetivos que terminan en la Y o Y, ¿no? Sí, Y. Por ejemplo, este aparece en el texto, noisy es un adjetivo que quiere decir ruidoso. La forma comparativa es noisier, fíjense, saqué. ¿Qué es lo que hago? Saco la Y, pongo I latina y después agrego la ER que también agregamos en el caso anterior. Noisier than. Decíamos en el texto que Buenos Aires is noisier than Melbourne, más ruidosa que Melbourne. Y acá les doy otro ejemplo, este no estaba en el texto, pero para que tengan otro ejemplo, con el adjetivo dirty, que significa sucio, sucia. Entonces, dirty pasaría a dirtier, para decir más sucio o más sucia que. Para la forma comparativa, sacamos la Y, agregamos I latina y después la E y la R. Bien, tercer caso. Adjectives ending in vowel plus consonant. Entonces, seguimos con los adjetivos cortos. Esto que estamos viendo son adjetivos cortos. Y esta vez, adjetivos que terminan en vocal y consonante. Vocal y consonante, como estos dos casos. Big, que aparecía en el texto, pasa a bigger. ¿Qué pasó? En estos casos, también voy a agregarle otra. Voy a doblar la consonante, la última consonante la duplico y después agrego la E y la R. Lo mismo para el caso de hot, que quiere decir caluroso. Estoy diciendo una ciudad es más calurosa que la otra. Is hotter than, siempre el than para comparar. Fíjense que hotter dupliqué la consonante, la T, y después agregué la ER. Bien. En la siguiente pizarra vamos a ver dos casos más de estas reglas ortográficas y también varios ejemplos para poder ponerlo un poco más en contexto. Bueno, seguimos entonces en esta pizarra con el cuarto caso para las reglas ortográficas en la comparación de adjetivos. Y esta es adjetivos, adjectives with two or more syllables. Adjetivos que tienen dos o más sílabas, o sea, adjetivos largos. Habíamos estado trabajando en las primeras tres reglas de la pizarra anterior con adjetivos cortos. Estos los vamos a llamar adjetivos largos, porque tienen dos sílabas o más. ¿Sí? Por ejemplo, estos dos aparecen en el texto, ¿sí?, de la primera pizarra, modern, moderno, y comfortable, que significa cómodo, confortable. Ok.
Fíjense qué pasa. Cuando el adjetivo es largo, miren cómo cambia. More modern than. ¿Sí? Recuerden que el than lo uso siempre para comparar con otro. Más moderno que. O comfortable, lo mismo. More comfortable than. O sea, cuando el adjetivo, la regla dice así, cuando el adjetivo tiene 2 o más sílabas, es un adjetivo largo, no le agrego nada, no lo modifico. Lo único que hago, le pongo delante la palabra more, que significa más. Esto es lo más parecido a lo que hacemos nosotros en castellano. Cuando comparamos, ponemos la palabra más adelante, ¿no? Más moderno, más cómodo. ¿Sí? Esto solo pasa con los adjetivos largos, de más de 2 sílabas. Y el último punto de estas reglas ortográficas dice irregular adjectives, adjetivos irregulares, o sea, que no siguen una regla. Y vamos a ver solamente 2, pero son 2 muy importantes. Fíjense, good, que significa bueno o buena, y bad, que significa malo o mala. ¿Sí? También aparecen los 2 en el texto. Fíjense, como son irregulares, cambian completamente. La forma comparativa de good es better than, mejor que, y la forma comparativa de bad es worse than, peor que. De malo, comparativa peor, de bueno, la comparativa mejor. Ok, hasta acá con las reglas, sí, que son las que van a tener que estar usando para después hacer la actividad que les voy a asignar. Pero ahora veamos unos ejemplos. Y vamos a hacer así. Vamos a leer las oraciones, lo van a pensar un poquito y después yo les voy a mostrar las respuestas. A ver, algo así van a tener que hacer en la tarea. Usar los adjetivos que le di entre paréntesis para completar las oraciones. Estamos comparando. Argentina is, tengo que usar small, pequeño, y Brasil. Estoy comparando Argentina con Brasil y tengo que usar el adjetivo pequeña. Vamos a la siguiente. My sister's room is, el adjetivo tidy, la habitación de mi hermana es tidy, que significa prolija. My bedroom, mi habitación. Comparo la habitación de mi hermana con mi habitación con tidy, prolijo. Después digo, a plane ticket is, un boleto o un ticket de avión es el adjetivo expensive, que significa costoso o caro. A bus ticket, un boleto o un ticket de autobús, de colectivo. Y por último tengo the second episode is, el segundo episodio es good, bueno, tengo que usar la forma comparativa de bueno. The first one, el primero. Comparo el segundo episodio con el primero. Bien, piénsenlo y ahora vemos cuáles serían las respuestas. Bien, y aquí estamos entonces con las respuestas. Argentina is smaller than Brazil. Small es un adjetivo corto. Según la regla, le agrego ER, smaller. Después, my sister's room is tidier than my bedroom. La habitación es tidy, es un adjetivo que termina en Y. Le cambio el Y por I latina más la ER, queda en tidier, más prolijo que mi habitación. A plane ticket is, ¿qué pasa con expensive? Es un adjetivo largo de más de 2 sílabas. Entonces la regla la teníamos acá arriba. ¿Qué pasa? Pongo more, expensive lo dejo igual y siempre pongo el than cuando estoy comparando con otra cosa, ¿sí? Y por último, the second episode is good, es irregular, entonces cambio a better than, es mejor el segundo episodio que el primero. ¿Sí? Algo así van a encontrar entonces en la tarea para trabajar con la forma comparativa de adjetivos. Nos volvemos a encontrar entonces para corregir esa tarea y seguir trabajando con este tema.